en nuestro matrimonio con nuestros hijos sea conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar entendidos de cuál es la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es buena, es agradable y ¿qué? Y es perfecta. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, yo no soy un apóstol que te está escribiendo, mi hijo, cualquier cosa. Yo he sido llamado conforme a ¿qué? Por la voluntad de Dios. Y yo te digo ahora algo a ti: tu vida, ¿cómo está? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Estamos caminando conforme a la voluntad de Dios? ¿Nos estamos transformando cada día por medio de la renovación del entendimiento para poder comprender y entender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta? La Biblia nos dice que Cristo mismo se movía conforme a lo que estaba escrito de Él. ¿Dónde? En la Escritura. Cristo mismo dijo: el Hijo del Hombre va caminando conforme lo que dice de Él en la Escritura. Quiere decir que si el Hijo de Dios caminó conforme lo que decía la Escritura, que ya estaba dicho de Él que iba a ocurrir, Él estaba caminando ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros como hijos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios, porque un cristiano que no camina conforme a la voluntad de Dios, entonces ¿qué? No puede caminar en el propósito de Dios. Y entonces Pablo y Timoteo le dice: según la promesa de la vida, ¿que es en quién? Que es en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo? Ahora, esta voluntad de Dios no es solamente algo que tú te estás imaginando. No, esta promesa es según la promesa de la vida eterna, que es en Cristo Jesús. Jesús dijo en una ocasión: y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? ¿Quién me lo dice? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Mira, nosotros muchas veces decimos: yo tengo la vida eterna. Sí, tú la tienes, es verdad. Pero la vida eterna es esa: que tú y yo, hermanos, diariamente nos esforcemos conforme a la voluntad de Dios. ¿De qué manera? A conocer a Jesucristo. ¿Cuánto tú y yo estamos conociendo a Cristo? ¿De qué manera tú y yo estamos conociendo a Cristo? ¿Cuánto tú y yo sabemos de Cristo? Le dijo Pablo a Timoteo, yo sé que lo van a ver más adelante: hijo mío Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, aprende, esfuérzate, trabaja, conoce la Escritura, métete en la Escritura. Conforme a la vida que es en Cristo Jesús, tienes que conocer a Cristo, porque en Cristo está la vida eterna. Y conforme a esa vida eterna, tú vas a conocer la voluntad de Dios, porque Cristo es la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. Y esa voluntad de Dios que está en Cristo es la que te llamó, es la que te escogió, es la que te predestinó, es la que hizo que tú fueras una nueva criatura. ¿Cómo fue eso? Sí, porque si el Padre nos adoptó en Cristo, nos adoptó por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo dice: yo soy apóstol. Sí, yo soy apóstol conforme a esa voluntad de Dios. ¿Conforme a qué? A la vida que es en Cristo Jesús. Porque si Cristo no hubiera venido, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, si Cristo no hubiera derramado sangre, no hubiera habido vida eterna, no hubiera habido salvación, no hubiera habido justificación, no hubiera habido redención, y no hubiera habido ni adopción ni nada en este tiempo. Entonces yo soy apóstol, llamado por Dios, decía Pablo, conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios prometió de antemano una promesa de vida en Cristo. Una promesa de vida en Cristo. Y a Dios le plació escogerme desde antes para eso. Decía el apóstol Pablo: te escribo con una autoridad apostólica para decirte que ahora mismo te sigo instruyendo. Ahora Pablo dice a Timoteo: Timoteo, amado, gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Oh, mira, fíjate, en la matemática siempre decimos 2 por 3, 4 por 5, 20, ¿no? Y 5 por 4.
Vente. El orden de los factores no altera el producto, ¿no? Pues aquí es al revés. Aquí sí el orden de los factores altera el producto. Porque ahora Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, le dice, Timoteo, amado hijo, primeramente voy a decir una cosa, qué bendición es poder tener un Timoteo en nuestra vida, ¿no es verdad? Y tener un Pablo en nuestra vida, porque cuando tú y yo tenemos un Pablo en nuestra vida y un Timoteo, tú y yo tenemos alguien al cual, eso quiere decir que tenemos alguien al cual influimos y alguien en el cual ha podido llegar a nuestra vida, apoyarse en nosotros y puede ser la persona en la cual confió en nosotros y ha podido desarrollarse. Y esa persona ha podido decir, yo he crecido, yo he avanzado y he llegado a donde he llegado gracias a Dios y gracias a que he tenido a un Pablo que me ha ayudado. Y nosotros podemos decir, he tenido un Timoteo en el cual he visto la gloria de Dios. La pregunta aquí sería, ¿cuántos Timoteos hay en tu vida? ¿Cuántos Pablos has tenido en tu vida? ¿Cuántos tendremos? Es necesario que tú y yo pensemos. Timoteo puede ser muchas personas, pueden ser tus hijos, pueden ser tus hermanos, pueden ser algún hermano de la iglesia, puede ser un pastor que tengas bajo tu cuidado. Timoteo pueden ser muchos de ellos. ¿Entiendes? Todo aquello lo cual tú influencias puede ser un Timoteo. Y te quiero decir algo. Pablo le dice a Timoteo, ¿sabes qué? Le dice, Timoteo, amado hijo, hay una cosa que ahora no es lo mismo 5 por 4 que 4 por 5. Le dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y Señor Jesucristo. Porque si tú quieres misericordia y tú quieres paz, primero tienes que tener la gracia. Porque si no tienes la gracia, no puedes tener misericordia y no puedes tener paz. Porque lo primero que tenemos es gracia. Porque fuimos salvos por gracia mediante la fe que es en Cristo Jesús. Porque la gracia es la que nos sostiene. La gracia es la que nos da la mano. La gracia es la que nos fortalece. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Pablo decía, yo soy lo que soy. Si yo puedo hacer hoy en día, tener el llamado que tengo, realizar el trabajo que realizo, decía Pablo, es porque la gracia de Dios es en mí. ¿Entiendes? Quiere decir que el orden de los factores aquí se altera el producto, porque para que Dios tenga misericordia de un hombre, para que Dios pueda tener salvación en un hombre, para que Dios pueda justificar a un hombre, tiene que haber primeramente gracia en esa persona. Tiene que alcanzarte la gracia. Y dice Pablo a Timoteo, gracia, misericordia y paz. ¿De quién? De Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Es decir, la gracia primero, después la misericordia y después ¿qué? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Fíjate, si no hay gracia, somos salvos por gracia. Cuando somos salvos por gracia, alcanzamos ¿qué? La misericordia de Dios. Pero después dice que somos justificados ¿por qué? Por medio de la fe. Y cuando somos justificados por la fe, alcanzamos paz para con Dios, por medio de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso el orden de los factores, Pablo dice, si altera el producto, pues si no tienes gracia, no tienes la misericordia. Y si no tienes misericordia, no tienes paz para con Dios. Entonces, yo te escribo una cosa, Timoteo, ¿sabes qué? Yo te deseo que tengas gracia, que tengas misericordia, porque obteniendo esto, tú vas a tener paz. Tú vas a tener paz en el liderazgo, en tu familia, en tus hijos, en tu ministerio, en todo lo que tú hagas. Pero le dice más. Le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar ¿qué? Me acuerdo de ti, ¿dónde? En mis oraciones. Dice Pablo, yo doy gracias a Dios que desde mis mayores yo sirvo a Dios, fíjate, con limpia conciencia. Dice, pero yo, ¿sabes qué? Sin cesar me acuerdo de ti. ¿Dónde? En mis oraciones. Hermano, que todo lo que tú y yo hagamos en nuestra vida,
que todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que tú y yo emprendamos en la vida cristiana, ¿sabes cómo lo hacía Pablo? Con Timoteo, a través de la oración. A través de la oración, que todo lo que tú y yo hagamos en nuestra vida cristiana sea con la oración. Que si empezamos el día, lo emprendamos con la oración. Lo que Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, yo oro por ti. Timoteo, no te suelto de la mano. Timoteo, yo intercedo por ti. Yo te tengo, Timoteo, en mis brazos. A través de la oración yo te sostengo. Te tengo metido siempre en mis manos. Si tú miras la vida de la iglesia, ¿cómo era la vida de la iglesia? La vida de la iglesia era una vida de oración. En Hechos capítulo 1 nos habla de que estaban la iglesia estaba en el aposento alto y estaba orando juntamente con María, los discípulos y todo. En Hechos capítulo 2 dice que estaban en el día de Pentecostés y estaban orando y el Espíritu Santo descendió. En Hechos capítulo 3 vamos a ver también que Pedro y Juan iban a la hora novena. ¿A la hora de qué? A la hora de la oración. La iglesia oraba sin cesar. En Hechos capítulo 4 vino una persecución contra la iglesia. ¿Por qué? Porque les prohibieron hablar en el nombre de Jesucristo. ¿Y qué hizo la iglesia? Hechos 4:31 dice que se metieron ahí mismo en el templo en el aposento alto. Orar, dice: Señor, mira sus amenazas. Dios mío, te pedimos ahora que comiences a hacer señales y milagros en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. ¿Y qué pasó? Dice que el lugar donde estaban orando tembló y fueron todos llenos de la presencia de Dios. Hechos capítulo 5, Pedro es encarcelado. Y cuando es encarcelado, dice la escritura, Hechos 5:12, dice la escritura, pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por Hechos 12:5, mejor dicho. Hacía oración sin cesar a Dios por Pedro. ¿Qué está pasando entonces? La iglesia era una iglesia que oraba, una iglesia que intercedía, una iglesia que clamaba, una iglesia que buscaba el rostro de Dios. En Hechos capítulo 6 vemos que la iglesia pone a los diáconos como a través de la oración también. Entonces la iglesia tiene que orar, que todo lo que tú y yo hagamos sea con la oración. Cuando nos levantemos, oremos. Cuando nos acostemos, oremos. Cuando estemos en un tiempo con los hermanos, vamos a orar. Pablo era un hombre de oración. Le decía: yo le exhorto a todos ustedes, ¿sabes qué? Que levanten manos santas en todo lugar. Hagan rogativa, oraciones por todos, por los gobernantes, por los hombres de la tierra, por todos, para que vivamos quieta y piadosamente en este lugar. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tiene que orar, nosotros tenemos que orar. Y ahora Pablo dice a Timoteo: Timoteo, ¿sabes qué? Le dije a Timoteo: Timoteo, yo oro por ti. Entonces, si queremos triunfar, tenemos que orar. Porque tú sabes lo que el enemigo le huye. El enemigo no le huye a un cristiano que está tranquilito sentado ahí, no hace nada. No, el enemigo le tiene miedo a cristianos que oran. El enemigo le tiene miedo a cristianos que leen la palabra y que la conocen. A esos son los que el enemigo le tiene miedo. A esos son los que el diablo le tiene miedo. A cristianos que oran, que buscan a Dios, que viven en santidad, que conocen la Biblia, que saben defenderla, que saben ir para adelante. A esos son los que el enemigo le tiene miedo. Y Pablo le dice: mira, Timoteo, yo me acuerdo de ti en las oraciones. Pues es tiempo, hermano, que sepamos que todo lo que tú y yo hagamos, hagámoslo con oración. Con oración. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? La Biblia dice que Jesús en Mateo capítulo 8, cuando descendía del monte, dice que se vino el leproso y oró y le dijo: Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Y fue limpio. ¿Pero de dónde venía? Venía del monte. En Lucas capítulo 6 dice la escritura que Jesús, ¿qué hacía? Se pasó la noche entera orando a Dios. Y después que descendió del monte de la oración en arriba, dice que escogió a los que tenía que escoger. ¿Para qué? Para el ministerio apostólico, los 12 apóstoles. Pero ¿cuándo lo hizo? Cuando se pasó la noche entera orando a Dios. La pregunta aquí sería: ¿qué pasos damos nosotros para escoger a alguien, para seleccionar un liderazgo, para dar un paso en nuestra vida, en nuestra familia, un paso para nuestro trabajo, un paso para hacer algo? ¿Qué paso damos nosotros? ¿Oramos primero o no oramos?
Si Jesús, que era totalmente Dios y totalmente hombre, tenía las dos naturalezas, se pasó la noche entera orando a Dios, y cuando salió bajó de la oración, escogió a los que ya el Padre había seleccionado para ser los 12 discípulos. ¿Quiénes somos nosotros para no orar? ¿Te das cuenta? Y después decimos, no, es que eso fue del diablo. No, el diablo no tuvo nada con eso. Lo que tuvimos que ver fuimos nosotros, cometimos el error por carnales de no orar. ¿Entiendes? Vamos allá. Verso 4. Deseando verte y acordarme de tus lágrimas para llenarme con gozo. Pablo desea ver a Timoteo y le dice, yo deseo verte, Timoteo, tengo deseo de verte, tanto que le manda a pedir el capote. Le dice ahora, trayendo a la memoria que la fe no fingida que hay en ti. Y le dice, la cual habitó primero ¿dónde? En tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Sabes qué? ¿Quién era Timoteo? Timoteo era un hijo espiritual de Pablo. Y Pablo dice, yo me acuerdo, Timoteo, yo tengo en memoria una cosa, la fe no fingida que hay en ti, pero que primero habitó en tu abuela y en tu madre, porque ellas te enseñaron, Timoteo, ellas te enseñaron a ti la palabra. Ellas te enseñaron la palabra, y por eso, como ellas tenían una fe sincera, una fe fuerte, una fe sólida, tú tienes hoy una fe sólida, y por eso esta fe sólida está en ti. Aquí, ¿cuál sería la enseñanza ahora? A ver, ¿quién predica conmigo ahora? ¿Quién predica? A ver, si en Timoteo había una fe sólida, una fe no fingida, porque su madre y su abuela se la enseñaron, ¿cuál sería el punto que viene en la predicación ahora? Así mismo, quiere decir que le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, ¿sabe qué cosa? Ustedes son Timoteo de aquí ahora. Timoteo, ¿sabe qué? Depende de ustedes ahora cómo traten a sus hijos. Depende ahora de ustedes cómo enseñen a sus nietos, cómo enseñen a sus hijos. Depende de la fe ahora de lo que ustedes planteen, de la firmeza que hay que tener. Depende ahora cómo se mantengan ustedes sólidos en Cristo, sólidos en la palabra, porque los niños hacen lo que ven a los padres. ¿Cómo era la abuela de Timoteo? ¿Cómo era la madre? La madre de Timoteo era una mujer de oración, seguro. Una mujer que estaba en la escritura. La abuela, ¿cómo era? Era una mujer sólida en la palabra, una mujer sólida en la doctrina, una mujer sólida en la oración. ¿Y qué pasó? Desde niño, ¿qué? Timoteo, ven, vamos a orar. Timoteo, ven, vamos a leer la Biblia. Timoteo, vamos a hacer el altar familiar. ¿Qué dice la escritura? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Quién? Del camino del Señor, no se apartará de él. Ahora, ¿qué tiempo le estamos dedicando a nuestros hijos? Tanto que Pablo, el día de mañana podemos decir, yo me acuerdo, Timoteo, de la fe no fingida que hay en ti, pero que gracias a Dios tuviste unos padres y unos abuelos que te enseñaron. ¿Entiendes? Hace falta una generación de padres y de abuelos que se levanten y digan, yo soy de esa generación. Dile así, yo soy de esa generación que enseña a los hijos, que enseña a los nietos, que vive. Pero si somos una generación, hermano, que vive la vida como quiera, que toma el evangelio superfluo, que vive el evangelio como quiera el mundo, y habla lo que quiera en la casa, y dice las malas palabras, y piensa como el mundo piensa, y camina como el mundo camina, ¿qué tú crees que va a hacer el niño? Hermano Samuel, va a ser igual el niño, va a ser idéntico. Va a estudiar en un lugar y el niño dice, págata. Y dice, ¿qué? En vez de aleluya te dice otra cosa. Dice, este niño es que todo lo oye en la escuela. No, todo lo oye en la escuela, porque él está en la escuela un día, pero muchas veces está más en la casa que en la escuela. Pero en la casa tú lo tienes el día entero, y tú eres influencia, tú eres liderazgo en la casa, tú eres cabeza, y la madre es ayuda idónea, y la madre y el padre, ¿qué cosas son? Influencia sobre el niño. Lo que tú le enseñas al niño, el niño lo graba más. ¿Y qué resalta Pablo a Timoteo? Le dice, Timoteo,
yo admiro una cosa de ti. Esa fe fingida, esa fe no fingida, esa fe sólida que está en ti. Por eso yo me agrado. Tanto es así. En Hechos 16, ¿qué dice? Dice Hechos 16 que cuando Pablo llegó a Listra, se encontró con ciertos discípulos. ¿Quién era cierto discípulo? ¿Quién era cierto discípulo que estaba en Listra? Timoteo. Y dice que este discípulo, cuando él pregunta por él, dice que todos decían que era de buen testimonio. Primera característica de un buen hijo espiritual y de un buen discípulo: tiene que tener ¿qué? Buen testimonio. Dice que su madre era judía, pero su padre era griego. Pero bueno, dice Pablo a Timoteo, dice que lo cogió con él y le dijo: ven muchacho, vamos a enseñarte. Y se lo llevó. ¿Cómo era? De buen testimonio. ¿Pero por qué tenía buen testimonio? Porque había sido enseñado. En otras palabras, si no lo estamos haciendo hasta hoy, tenemos que empezar a hacerlo. Tenemos que empezar a hacerlo. Los padres tienen que empezar. Ay. Los padres tienen que empezar ¿a qué? A enseñar, a instruir a sus hijos. Porque después decimos: se me apartó los niños. No, porque el niño no quiere estar en la iglesia. El niño se me fue para el mundo. ¿Por qué te fue para el mundo? Dime por qué. Si tiene la Biblia en la casa, tiene los padres en la casa, tiene la iglesia aquí, tiene los pastores ahí. ¿Por qué se fue? No, es que imagínate, es que en la escuela aprende cosas y lo arrastraron. No, si la Biblia dice que se conviertan ellos a ti, no te conviertes tú a ellos. Es que tú eres más del mundo que el mundo a ti. ¿O quién es mayor, el mundo que Cristo? No, Cristo tiene que ser mayor. O tú estás más en el mundo que Cristo está en ti. Pues mira, tiene que estar más Cristo en ti que el mundo en ti. Así que hay que sacar el mundo de adentro y dejar que Cristo se meta en ti. Amén. Dice así. Vamos allá conmigo, vamos. Dice: por lo cual te aconsejo. ¿Qué le aconseja? Mira esto, vamos allá, vamos a entrar en esto. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque, voy a ver los dos textos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate lo que le dice ahora a Timoteo. Por lo cual, Timoteo, te aconsejo. ¿Qué le da? Un consejo. Fíjate, yo te estoy aconsejando algo, Timoteo. Te aconsejo de que avives. No le está diciendo que avives el espíritu, como otra gente dice. No. Te aconsejo que avives. No el don tampoco. No. El fuego, porque el don no se aviva. El don está en ti. El don es por gracia. Y los dones son irrevocables. Los dones no se van. Dios te da un don y no te lo quita. Por eso tampoco la salvación se pierde, porque la salvación es un don dado por gracia. Si Dios te lo dio, no te lo va a quitar. ¿Entiendes? Entonces, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, que te fue dado por la imposición de mis manos. ¿Qué pasaba con Timoteo? Timoteo parece que era tímido, tenía problemas de timidez, que tenía parece a veces temor escénico, problemas de, por llevarlo a nuestro contexto ahora, era tímido, no sabía cómo llegar a las personas, no sabía cómo tal vez expresarse, no sabía cómo tal vez llegar a otras personas. Y le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, aviva el fuego del don. Timoteo, despiértate, ponte para las cosas. Timoteo, no te duermas. Timoteo, empieza a usar ese don de enseñanza. Timoteo, empieza a usar ese don de predicación. Timoteo, empieza a usar ese don que tienes de enseñanza que te dije en 1 Timoteo capítulo 3. ¿Por qué? Porque el pastor tiene también que enseñar. Así que aviva ese fuego del don de Dios, Timoteo. ¿Sabes qué, Timoteo? Tienes que avivarlo, tienes que despertarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no nos ha... Ahí está. ¿Por qué te digo que te era tímido?
Porque Dios no te ha dado espíritu de cobardía ni de miedo, sino de amor, de poder y de dominio propio. En otras palabras, fíjate, hermano, no permita que el fuego del don de Dios que Dios te ha dado en tu vida se apague. Mantén ese don activo, mantén ese llamado en tu vida activo, mantén tu liderazgo activo, mantén tu vida espiritual prendida en la presencia de Dios. No permita que lo que Dios puso en tu vida se quede inactivo. No, úsalo. ¿Cómo tú puedes mantener eso activo? Tienes que usarlo, tienes que meterte en la presencia de Dios, tienes que meterte en la palabra, tienes que conocer más lo que Dios quiere hacer con tu vida, tienes que saber cómo usar ese don de Dios en ti. Pero por eso tenemos la escuela de ministerio. ¿Entiendes? ¿Qué aconsejo yo? Yo aconsejo a los que comienzan. ¿Cuál es el consejo que yo doy? Que se lean ¿qué? La palabra, que estudien la palabra, que conozcan la palabra, que conozcan bien la palabra. Porque si usted quiere predicar, usted tiene que conocer la Biblia. ¿Entiende? Es como el que canta, ¿no? Samuel, yo quiero cantar, pero yo no sé cómo tonar las melodías, no sé cómo coger para aquí, no, hay que estudiar entonces cómo coger las melodías, cómo subir. Yo no sé nada de eso, mejor no me imagino. Ahí tú me enseñas a mí. Pero si usted va a predicar, usted tiene que conocer la palabra, tiene que conocer las doctrinas, tiene que conocer verdaderamente lo que Dios dice en ella. ¿Entiende? Para que cuando usted presente, a usted se presenta una situación, usted presente defensa del evangelio. ¿Te imaginas tú, Timoteo? Timoteo estaba como, ¿y cómo predico yo ahora? No. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo, sino de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio. Por eso, Timoteo, ¿sabes qué? Porque ya te dije que vendrían tiempos en los cuales se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pero Timoteo, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. ¿Por qué? Porque se van a amontonar personas con comezón de oír, se amontonará gente, pero tú tienes que predicar, tú tienes que hablar conforme a la sana doctrina, le decía Pablo a Timoteo, tú tienes que hablar lo que está en la escritura. Y si tienes cobardía no vas a poder hacerlo, si tienes miedo no vas a poder hacerlo. Aviva el fuego del don de Dios. En otras palabras, voy a usar algo que hace rato no lo uso. Dile a tu vecino: o te despiertan o te despiertan. Vaya, voy a usar algo que yo no lo uso hace rato, pero o te despiertan o te despiertan, ¿vale? ¿Entiendes? Vamos allá. Entonces, si miras el contexto, te das cuenta que es el miedo, que es la timidez de Timoteo, porque le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de ¿qué? De las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Esta parte me gusta más. Entraría ahorita. ¿Qué dice? Si no, no te avergüences de qué. Fíjate lo que le dice. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. ¿Cómo estaba Pablo? Estaba preso. Que le dice: mira, Timoteo, no te avergüences de predicar de Cristo, no te avergüences de predicar la doctrina de Cristo. No tomes miedo, Timoteo, tú predicas a Cristo, tú predicas la doctrina, el mensaje no se vende. ¿Sabes, Timoteo? Tú sales para la calle y tú ganas a las personas, tú sales para los centros comerciales y tú le predicas a todo el mundo ahí. Ay, pero ¿sabes qué pasa, Pablo? El asunto es que Nerón está matando a la gente. Mira, Pablo, tú mismo estás preso porque Nerón te cogió preso. Es más, ahora mismo te van a cortar la cabeza. Sí, porque ese era el momento de Pablo. Pablo le estaba escribiendo a Timoteo la carta de despedida. Pues si usted no sabía, la segunda carta de Timoteo es una carta de despedida. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, me estoy despidiendo de ti. Y antes de despedirme,
te estoy diciendo mis últimas palabras para que tú no falles en el ministerio. ¿Sabe una cosa? Después no saque tu video por ahí que estoy profetizando. Yo no sé si cuando yo salga de aquí me vaya con el Señor. Pero tal vez te estoy dando las últimas palabras mías. ¿Entiendes? Entonces, pero no tengas vergüenza de dar testimonio de Cristo, ni de Él, preso suyo. Bueno, ni de mí, en este caso. Bueno, de Pablo, en este caso, de mí ahora. Pero ¿sabe qué dice Pablo? Escucha, ni tampoco de mí. ¿Por qué? Porque Timoteo tenía que hablar de qué. También del evangelio que Pablo predicaba. ¿Por qué tenía que decir? Mira, hay que ayudar a Pablo, hay que ir a ayudar a Pablo, hay que hablar del evangelio que predica Pablo, que es el de la gracia. Y si Timoteo no hablaba del evangelio y de ayudar a Pablo, ¿qué pasaba? Era como una conspiración y le costaba la vida. Y le costaba la vida. La pregunta aquí sería: ¿cómo estamos nosotros hoy con la predicación del evangelio? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nos cuesta trabajo predicar el evangelio, tenemos miedo tal vez porque hoy en día la IG nos está atacando. Sí, para que no te corten el video. Nos está atacando la IG, ideología, nos está atacando. O nos está atacando tal vez las nuevas leyes que salen en contra para que tú y yo no podamos predicar el evangelio. ¿Tú tienes miedo de eso? ¿Tenemos miedo de eso? No podemos tener miedo, porque va a llegar el momento en el cual a ti y a mí nos van a prohibir hablar de Cristo. Y va a llegar el momento en que a ti y a mí nos van a perseguir por ser cristianos. Y va a llegar el momento en que a ti y a mí nos van a prohibir usar la Biblia. Y va a llegar el momento en que a ti y a mí nos van a prohibir llamarnos hijos de Dios. Y va a llegar el momento en que a ti y a mí nos van a meter presos como a Pablo. ¿No sabías eso? Lo que pasa es que ahora estamos tranquilos aquí en la parte de España. Pero te digo una cosa: en los países musulmanes ya está la persecución. En la ventana 1040 ya matan a los cristianos. Te digo una cosa más: ¿sabes qué? En Somalia matan a los cristianos. En parte de África matan a los cristianos. En China están matando cristianos. ¿Sabes qué? Aún en muchos lugares, naciones del mundo, hoy en día, ahora mismo, están muriendo cristianos por su fe. Y cuando llegue a España, ¿quién estará preparado para dar testimonio de Jesucristo y de los hombres de fe que han dado testimonio de Él? ¿Estamos preparados? Vamos allá, seguimos rápido, vamos allá. Y dice entonces: ¿quién nos salvó? ¿Quién? Cristo. ¿Quién nos salvó y nos llamó con qué? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino que según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escucha esto, hermano. Dice Pablo: no te avergüences de Cristo, de predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos salvó. Él fue el que nos salvó, nos dio salvación. Y dice: no es cualquier salvación, Timoteo, no fue por tus obras, no fue por mis obras, porque no somos salvos por obra. Dice Timoteo, no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Por eso Efesios capítulo 2, verso 8 dice que no somos salvos por medio de las obras, somos salvos por fe, por gracia, mediante la fe que es en Cristo Jesús. Y es lo que Pablo le recuerda a Timoteo: Timoteo, no son tus obras las que te salvan. Es que fue tan grande el amor de Dios, Timoteo, que aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué le dice? Pero sabes, Timoteo, aún antes de los siglos y edades, Dios te escogió, Dios te predestinó, Dios te adoptó en su familia por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Y por esa razón, como Dios te escoge, como Dios te predestinó, sin contar contigo, sin pensar de que lo que tú pensarías, por su soberana gracia, por esa misma razón, y te perdonó y te salvó, ahora mismo tú tienes que
saber que por agradecimiento, por puro agradecimiento, tú tienes que hablar de esa salvación. Porque como tú, todavía hay muchos elegidos allá afuera que tienen que responder a esa elección del llamamiento de Dios conforme ¿a qué? Al propósito eterno que es en Cristo Jesús. Que es en Cristo Jesús. Dice, pero que ese llamamiento, que esa gracia y que esa elección ha sido manifestada ¿dónde? Ahora. ¿Quién la manifestó? Cristo mismo ha sido manifestado ahora. Por eso Pablo podía decir, y decía, ¿sabe qué? El misterio que había estado oculto desde siglos y edades. ¿Qué misterio? Hay un misterio oculto. Me preguntaron a mí hace muchos años, oye, mira, aquí Pablo habla de un misterio que ha estado oculto. En aquel tiempo yo decía, espérate, vamos a orar para descubrir el misterio. Así me puse yo en aquel día. Voy a pedirle revelación a Dios para pedir el misterio. Espérate, cuando yo reciba la revelación de ese misterio, yo te la voy a decir. Así le dije una vez a uno. Y en Colosenses capítulo 1, verso 24, 21, 24, 25, 27 nos dice el misterio claramente. Dice, porque yo sé, dice el apóstol Pablo, porque el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, a quien Dios le plació dar a conocer. ¿Quién? La riqueza de este misterio. ¿A quién? A nosotros, la iglesia, sus santos. Dice, ¿quién es? Que no es más que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y yo decía, vamos a orar para que no, si el misterio no es más que nada, esta gracia, esta salvación que es en Cristo Jesús, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso tú y yo podemos decir hoy, Cristo está en mí, yo soy templo del Espíritu de Dios. Oye, yo soy habitáculo de Dios en mí, Dios habita en mi vida, Cristo está en mí, yo soy el cuerpo de Cristo. Y como soy el cuerpo de Cristo, yo camino conforme a esa salvación. Ya no ando por espejo oscuramente, sino que ahora Cristo ha manifestado, ¿qué cosa? Se ha manifestado plenamente. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, ¿qué era? Era sombra y figura, un espejo, sombra y figura de lo que había de venir. Pero cuando Cristo vino, se manifestó la realidad. Se manifestó ¿qué? Aquel misterio que estaba oculto, pero fue revelado y lo pudimos ver. Y lo pudimos ver. Y entonces ya el misterio no está oculto, ahora nos ha sido revelado a nosotros. Pero en ese misterio de Cristo estamos nosotros. Porque Pablo también dice en el libro de Efesios capítulo 3, dice que este misterio, en este misterio está implícito que los gentiles, dice, porque este misterio, los gentiles también están implícitos en él. Porque dice, este misterio, vamos a buscarlo, que los gentiles son parte del mismo cuerpo. Vamos a buscarlo. Efesios capítulo 3. Venga conmigo. Tres. Dice así. Así. Vamos a verlo desde el 5, desde el 6 al 7. Por lo cual fui yo hecho ministro del don de la gracia de Dios que me fue dada, según la operación de su poder. A mí, que soy el menos de los más pequeños de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y dice ahora, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del ¿qué? Escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer mediante sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pero ahora el verso 5 dice así: misterio que otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos apóstoles y profetas, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo
y compartícipes de la promesa que es en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Cuál es el misterio? Dice ahora también Cristo en nosotros, Colosenses capítulo 1, y ahora dice, pero ahora los gentiles están implícitos en ese misterio. Los gentiles son coherederos y miembros ¿de qué? De ese cuerpo. ¿De cuál cuerpo? Del cuerpo de Cristo. Ahora, pero también ¿qué dice? Pero los gentiles conforme a ese propósito están donde? Sentados en lugares celestiales para dar a conocer ¿qué cosa? La multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? A los principados y las potestades en los lugares celestiales. ¿Y cuál es la multiforme sabiduría de Dios? La multiforme sabiduría de Dios no es otra más que el mismo Cristo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, dice, porque hablamos sabiduría de Dios ¿cómo? En misterio. Y no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, ni de los príncipes que perecen, sino la sabiduría oculta, diga oculta. Misterio oculto, la cual Dios predestinó de antemano. Dice ahora que si los príncipes, los sabios de aquel tiempo, estoy parafraseando el texto, la hubieran conocido, ¿a quién? A esa sabiduría, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque Cristo era esta sabiduría. Y la iglesia sentada ¿dónde? En lugares celestiales para dar a conocer ¿qué? La multiforme sabiduría de Dios, que no es más que Cristo en nosotros, el misterio que había estado oculto, que ahora ha sido revelado. Y es lo que dice Pablo a Timoteo: Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de qué, de Cristo, el misterio oculto que nos llamó, que nos rescató, que nos eligió, que nos predestinó, que nos justificó y que nos salvó. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta qué lindo? Ay, pero yo creo que me muestra bien que esa multisabiduría es verdad que es Cristo. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 verso 24, dice, porque Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque en Él están escondidos, dice Pablo, dice aquí en Efesios 3, en Él están escondidos los misterios ¿de qué? De la sabiduría. Entonces, ¿qué te parece? ¿Nos vamos a amilanar? ¿Vamos a dejar que cualquier cosa que venga? Pues no, man. Tenemos que seguir confiando y agarrados de esta promesa que Dios nos ha hecho todo el tiempo. Dice el apóstol Pablo para terminar, por lo cual verso 11, ¿no? Por lo cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Verso 12 ahora, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué dice? Por lo cual yo fui constituido. Dice, ¿para qué? Dice, yo fui constituido, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes, Timoteo? No te avergüences, porque así como yo, tú vas a tener que hacerlo. Porque yo fui constituido predicador, apóstol, maestro y apóstol. ¿Predicador a quién? Predicador al mundo, maestro a la iglesia. Escucha, predicador, maestro y apóstol. ¿Por qué? Porque soy un enviado. ¿A qué? A establecer misiones en todas partes, en todo el mundo. Entonces, ¿qué dice esto? Esto quiere decir lo siguiente, hermano. Pablo está diciendo, pero yo sé que Dios es fiel y voy a guardar mi vida donde quiera que yo vaya. Tú y yo tenemos que saber lo siguiente. Yo no sé
a lo que Dios te puede llamar a tu vida. ¿Cuál puede ser tu llamado? ¿Cuál puede ser tu liderazgo? ¿A qué Dios te llame a ti el día de mañana o te está llamando hoy mismo? Pero si Dios te llama a un ministerio, tienes que saber que la fidelidad de Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y como dice el apóstol Pablo, yo sé que Él es fiel para guardar ¿qué? ¿Qué depósito? No, mi depósito, dice Pablo, mi vida, mi cuerpo, lo que yo tengo, esta vida mía, Él la va a guardar para aquel día. ¿Para qué día? Para el día de mi muerte. Dios lo va a guardar hasta ese día. No tengo miedo. Yo sé en quién he creído. ¿Por qué? Porque he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He peleado, he guardado la fe. ¿Y qué? Timoteo, ¿sabe qué? Por lo cual yo sé, Timoteo, que Dios tiene preparada la corona de vida, la cual Él ha preparado no solamente para mí, sino para todos aquellos que esperan su venida. Timoteo, prepárate, porque yo sé en quién he creído. Yo estoy seguro, estoy firme, estoy convencido que me voy para el cielo con el Señor. Nada más me corten la cabeza, arranco con Cristo, me voy con Él. Pero tú, Timoteo, sé valiente, sé fuerte, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. No tengas miedo, no pierdas la valentía. Tú eres mi seguidor, tú eres el segundo. Vamos, Timoteo, pelea adelante. Que después de mí, tú tienes que seguir. Así que ahora, recuerda, hermano, después de ti, vendrán muchos más. Pero la seguridad que es en Cristo, es para siempre. Que Dios le bendiga.